Buenas tardes, en nombre de mi compañera Karen Cañón González y en mi nombre, Dana Valentina Céspedes Moreno, estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Corporación Universitaria Iberoamericana en la carrera de Psicología, damos como inicio a una entrevista psicológica en la cual el objetivo es establecer confianza con el paciente, conocer tal y como es el paciente, percibir las conductas verbales y no verbales que se presentan para crear un grado de coherencia y así, digamos que identificar ciertas pautas y conocimientos que se deben tener claros y básicos en un principio, crear un ambiente cómodo y de confianza y saber la razón del por qué o qué problema está presentando el paciente para acudir a una ayuda profesional como lo es de parte de un psicólogo. Los elementos básicos de una entrevista deben ser las preguntas, que el lugar sea agradable, tener una buena comunicación, mirar fijamente al paciente, establecer ciertas reglas en las cuales el paciente pueda pues sentir la confianza de expresar y ser uno solo para crear ese ambiente cómodo que hablábamos desde un principio. Alguna de esas habilidades que como profesionales debemos tener es el hecho de saber utilizar un buen lineamiento de comunicativo, saber el objetivo para dónde vamos y a qué queremos llegar mediante la conducta verbal. Siempre debemos, siempre pues utilizando valores como el buen respeto, la tolerancia y siempre dando a entender el papel de profesional, pero más que eso, el papel de amigo para poder involucrarse directamente a la razón del por qué el paciente está buscando este tipo de ayudas. Con esto ya especificado, damos la entrada a la entrevista, la cual nos describe un suceso infantil en el cual se detecta un miedo al agua o a cualquier contexto relacionado a este, como son ríos, mares, etcétera, por una situación que pasa aproximadamente a los 3 años, producida por otros individuos. Entonces doy paso a la entrevista. Buenas tardes, en nombre de mi compañera Karen Cañón González y en mi nombre, Dana Valentina Céspedes Moreno, estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Corporación Universitaria Iberoamericana en la carrera de Psicología, damos como inicio a una entrevista psicológica en la cual el objetivo es establecer confianza con el paciente, conocer tal y como es el paciente, percibir las conductas verbales y no verbales que se presentan para crear un grado de coherencia y así, digamos que identificar ciertas pautas y conocimientos que se deben tener claros y básicos en un principio, crear un ambiente cómodo y de confianza y saber la razón del por qué o qué problema está presentando el paciente para acudir a una ayuda profesional como lo es de parte de un psicólogo. Los elementos básicos de una entrevista deben ser las preguntas, que el lugar sea agradable, tener una buena comunicación, mirar fijamente al paciente, establecer ciertas reglas en las cuales el paciente pueda pues sentir la confianza de expresar y ser uno solo para crear ese ambiente cómodo que hablábamos desde un principio. Alguna de esas habilidades que como profesionales debemos tener es el hecho de saber utilizar un buen lineamiento de comunicativo,
con qué constancia saber visitas el una persona. objetivo, para dónde vamos y a qué queremos llegar mediante la conducta verbal. Siempre Bueno, pues mira, yo creo que debemos, como primera instancia siempre pues vamos a utilizando hacer el valores como perfil el psicológico buen tuyo de respeto, este la relato tolerancia y para ello y siempre dando a entender el papel de podemos profesional, pero más que agendar eso, más el terapia papel de amigo con el fin para poder de vencer involucrarse pues directamente a la razón esto del por qué que el este paciente suceso está que nos buscando este relatas. tipo de Entonces, si ayuda. estás de acuerdo, vamos a Con agendar esto una ya terapia especificado, y damos ya, la señora Andrea. entrada a la entrevista, la cual nos describe un suceso infantil, eh, en el cual se detecta un